Vamos a comenzar a estudiar a continuar con la palabra de Dios. Vamos a mirar Romanos capítulo 11, del versículo 26 en delante, hasta el 36, perdón. A concluir con el libro de Romanos. Yo sé que estuve yo buscando busco a ver qué dicen otros predicadores o estudios bíblicos, y fíjate que no hallé casi nada de Romanos capítulo 9, 10 y 11. No hay predicaciones. Y también leí comentarios de personas que dicen que son capítulos muy difíciles de predicar. Yo dije, ¿por qué son difíciles? Y luego me fijé quién lo estaba diciendo. Lo está diciendo personas que no creen en el rapto. Por eso no les encaja la Biblia con el resto de los demás. Estos capítulos no les encaja, no les da con otras partes de la Biblia, porque no están creyendo en el levantamiento de la iglesia. No les coincide, por eso batallan. Entonces el capítulo 9 habló del tiempo pasado de Israel. El capítulo 10 habla del tiempo presente de Israel, ahorita. Y el capítulo 11, que es el que estamos por terminar, habla del futuro de Israel. Amén. Y Israel son las manecillas de los relojes. ¿Qué son las manecillas de los relojes? Marcan los tiempos en donde estamos. Lo que le sucede a Israel es lo que está marcando los tiempos en lo que está viviendo, los tiempos bíblicos, los tiempos espirituales que están rigiendo la historia de Dios. Son las manecillas del reloj profético de Dios. Entonces, hoy vamos a mirar, es un resumen, en realidad, esto último es un resumen de lo que el apóstol San Pablo habla acerca de Israel. Pastora Eva. Sí, gracias a Dios, muy buenas tardes, preciosas familias que están aquí y los que nos van a estar viendo por vía internet. Dice, capítulo 11 del libro de Romanos, dice la restauración de Israel. Versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora, dice, habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y versículo 33, el apóstol San Pablo da este cántico, esta canción, fíjense tan profunda, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, fíjate, está aquí, este último versículo es una esencia de lo que es Dios. Porque de él, o sea, porque de Dios y por él y para él son todas las cosas.
A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Así es. El primer versículo habla, dice, porque no quiero que ignoren, hermanos. En este caso se está refiriendo a nosotros, la iglesia. Que no ignoremos acerca de este misterio, para que no seáis arrogantes, como diciendo, el pueblo de Israel perdió, pero la iglesia, nosotros somos los bendecidos. No tomemos una actitud así de arrogancia. En cuanto a nosotros mismos, dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que ha entrado la plenitud de los gentiles. Cuando habla de los gentiles, ya sabemos de antemano que está hablando acerca de los que no son el pueblo de Israel, los gentiles. Pero aquí cuando dice de la plenitud de los gentiles, no está diciendo que todos los gentiles van a entrar al reino de Dios. Está hablando de los que tienen fe, de los que han recibido a Cristo en su corazón, de los que han recibido a Cristo en su corazón, de los que han recibido a Cristo en su corazón. Muchas personas dicen, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, etcétera. Pero el que recibe a Cristo en su corazón. ¿Cuántas veces hemos ilustrado esto que les digo? 3 personas tienen la misma enfermedad. Tienen la misma enfermedad. Las 3 personas van con el mismo médico. El médico les da la misma receta a todos. Pero el primero agarra la receta, el número 1 agarra la receta y va y la pone ahí a un lado de su recámara y ahí la deja. ¿Él va a sanar? Claro que no. Con la pura receta no sanas. El segundo va y compra el medicamento, va a la farmacia, compra el medicamento y lo pone al refrigerador. ¿Esa persona va a sanar? Tampoco. El tercero agarra la receta, surte el medicamento, llega a su casa y se lo empieza a tomar. ¿Quién de los 3 sanó? Todos me van a decir, pues es lógico, el tercero. El que recibe el medicamento. Ese es el que va a sanar. Jesucristo dijo en San Juan 1:12, mas a los que le recibieron, no el que va a la iglesia, no el que se siente que está bien, no el que tiene su conciencia disque tranquila, no el que no le hace mal a nadie, no el que hace buenas obras, no, el que le recibe. De los gentiles está hablando del que le recibe. Esa es la plenitud de los que le reciben. Los que le reciben. Y cuando le recibes, es la persona que lee la Biblia, tiene la fe, lo cree y sigue lo pone en práctica. Así de simple. Está hablando de esa gente. Entonces, no todos los gentiles van a entrar. Luego el siguiente versículo dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob de la impiedad. Cuando dice todo Israel, tampoco es todo Israel, Acuérdense, desde un principio la Biblia habla de fe. El justo por la fe vivirá. Y aún antes de los 10 mandamientos, también era por fe. ¿Por qué fue el pueblo de Israel? Porque Abraham tuvo fe y de Abraham hizo el pueblo de Israel. Por uno que le creyó. No necesitas a los demás para que tú seas salvo. No necesitas a otros para que Dios haga de ti una nación. Nomás necesitas creerle a Dios. En este caso, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y de él hizo una nación. Entonces, cuando dice, entonces todo Israel será salvo, está hablando de aquellos, de todos los israelitas que tengan fe. Porque cuando la iglesia, ya lo dijimos días pasados, cuando la iglesia, lo que sigue bíblicamente, cronológicamente, bíblicamente, dice que lo que sigue es que la iglesia va a ser levantada. Cuando la iglesia sea levantada, va a aparecer lo que se llama, ya han oído mucho del anticristo, y entonces va a haber 7 años
7 años va a vivir aquí en la tierra, mientras que la iglesia está en las bodas del Cordero. Va a haber fiesta en el cielo, Cristo con la iglesia. 7 años allá. ¿Por qué 7? Porque es el tiempo de Dios. Y 7 años aquí en la tierra, mientras que tribulación y gran tribulación. 3 años y medio y 3 años y medio. Van a sufrir mucha calamidad quienes que hayan quedado. Después de los 7 años, a los 3 años, cuando la iglesia sea levantada, van a venir 2 testigos, que es muy probable que es Moisés y Elías. Y van a usar de la misma manera como fueron usados cuando estaban aquí en la tierra, van a volver a ser usados otra vez. Van a detener la lluvia, van a hacer que llueva, Moisés va a volver a desatar plagas aquí en la tierra, va a volver a suceder. Entonces, ellos van a ser testigos, ellos son los que van a evangelizar a los judíos. Ahí es en donde van a ser los 144,000 judíos. Ahí. Y cuando ese pueblo, que en ese tiempo, remanente también, ese remanente, confíen en Dios, tengan esa fe, van a clamar al Señor. Cuando Jerusalén esté sitiada por todos los pueblos y parezca que ya los van a exterminar, ahora sí van a desaparecer de la tierra a Israel, cuando ellos clamen, viene Cristo con los ángeles y lo que era la iglesia, van a venir con él. Y van a pelear con el diablo y todas las demás naciones van a ser exterminadas. Y entonces ahí se va a establecer, después de esa gran batalla, el Armagedón, va a haber 1000 años. Y ahí Cristo va a establecer su reino, porque su palabra se cumple. Cristo es rey. ¿Cuántas personas no reconocen a Cristo como rey? Pero Cristo va a mostrar que Él es rey. Y después de eso viene juicio final y se acaban los tiempos. Después la eternidad. Sí, se acaban los tiempos. Como les dije el otro día con la Biblia, quedan bien poquitas partes de la Biblia ya. Todo lo demás ya se cumplió. Ya se cumplió. Entonces, eso es lo que está por suceder. Cuando dice todo Israel, se está refiriendo a aquellos que tienen fe, que reciban a Cristo en ese tiempo. Ya va a ser otro tiempo, ya no va a estar la iglesia. Van a quedar vacíos los edificios. Van a quedar solos. Seguimos, pastora. Sí, dice, ahorita este versículo dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de un libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea, y esto, fíjense, o sea, todo lo que se está cumpliendo tiene una base bíblica. Y esto lo escribió el profeta Jeremías unos 600 años antes de que Jesús viniera y naciera por obra del Espíritu Santo. Dice Jeremías 31. Jeremías 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Ahorita exactamente, este futuro inmediato que ya viene. En los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, o sea, el pueblo de Israel, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y en Hebreos 10:16, lo que este es Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se certifica de nuevo. Dice Hebreos 10:16, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré.
añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, gracias a Dios que este pacto que Dios hizo con un hombre que se llamó Abraham, en la vida práctica, cuando Dios hace que tú le recibes a Jesús, Dios hace ese acuerdo contigo, eres bendecido. Tu descendencia, Salmo 112:2, tu descendencia será poderosa en la tierra. Entonces, está aquí, está todo coordinado como un rompecabezas. Ahorita leímos, como dice en Génesis 15:6, y creyó a Jehová Abraham y le fue contado por justicia. Ahorita tú y yo, y Jeremías lo vuelve a decir, este es el pacto que habló Jehová a Jeremías. Y luego se certifica el apóstol Pablo en lo que leímos ahorita de Romanos, y lo certifica otra vez el libro de Hebreos, que toda la mayoría de los escritores saben que Hebreos fue escrito también por el apóstol Pablo, la mayoría. Pero aquí está la palabra. Entonces, pueblo de Dios, si cada palabra, cada profecía se ha cumplido, ¿por qué no creer que Dios viene a levantar a su pueblo? Y ¿sabes qué? Muchos líderes, sin atacar a ningún líder, le decíamos en la mañana en la reunión de hombres y de mujeres, había varias preguntas de los hermanos y de las hermanas. ¿Por qué el adormecimiento? Porque si un líder, como dicen Proverbios, tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Entonces, si uno como líder de Dios no predica la palabra abierta, sin poner máscaras, tiene que darla a uno tal como es. Hace 8 días leía el 2 de Pedro. Está fuerte, pero es la verdad. Si Dios no perdonó a Noé, que vino el diluvio, a los de Sodoma y Gomorra, ¿por qué va a hacer la excepción de la gente que no le cree? Si un niño te dice a ti, papá, papi, no te quiero, no te creo, te lo dice en su vida práctica. Bueno, nosotros en la vida práctica, en la vida diaria, cuando renegamos de cualquier situación que estemos, nuestra actitud es que estamos negándole. Y dice que el que me negare delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, está muy claro, muy clarito, que es de emergencia, pueblo de Dios, que hablemos a tiempo, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. El otro día, pastor Eleazar comentaba, ya casi se pasan. Se refiere a que ya estamos en tiempo extra, como cuando en un partido de fútbol el árbitro da un tiempo extra porque hubo pleitos o porque hubo muchas infracciones. Se perdió tiempo porque hubo esas infracciones. Bueno, dice 1 Pedro que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Entonces es el tiempo ahorita extra que está esperando que tú y yo les avisemos a nuestros familiares. Le decía a una de mis hijas en la mañana, necesito, pero fue así de emergencia, necesito ir a México, voy a planear, pero tengo que ir a hablar con mis hermanos, los que agárrense. Si quieren ir a ver a Jesús cara a cara y a todos los patriarcas, a mi mamá y a mi papá y a todos nuestros antepasados que ya han seguido con el Señor, rápido, la palabra en nosotros y publicarla a nuestros familiares. Entonces, no te importe si el que quiera creerte, tú nomás di, bueno, ¿qué porcentaje de 120 años? En la mañana también comentamos, si en 120 años estuvo predicando Noé,
Va a venir un gran diluvio, viejo loco, como si nunca ha llovido. Viejo loco pelón, le gritaban. Entonces, sucedió que cuando empezó a caer las gotas de agua, porque la creación estaba nuevecita, dice que un rocío regaba la tierra, no había lluvia, porque como todas las cosas nuevas, una casa nueva no necesita reparación hasta que ya pasan los años. Bueno, ahorita la tierra, dice en Génesis 6, que la tierra está corrompida, hay violencia, se repite el ciclo. Dios creó y Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. O sea, el círculo que Dios tiene. Entonces, ¿por qué no creerle? Pero si tú no le crees, dice la palabra de Dios que el que no le cree, no lo digo yo. Mira en San Juan 3:18. El que no le cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios que vino para que tú y yo seamos libres de toda condenación del pecado. Entonces, gloria a Dios por este pacto que Dios hizo a través de un hombre que le creyó. Ahora en tu familia, dale gracias a Dios. Si es la mujer la que creyó en ese hogar, el testimonio de esa mujer va a ser testimonio para su amado esposo y para su hermosa familia. Y otra vez lo voy a repetir. Aquí el apóstol Pablo enfatiza mi pueblo Israel. Él era judío y le importaba. Dijo, no me importa hasta si me eliminas del mapa, le dijo, en otras palabras, pero quiero que mi pueblo sea salvo. Moisés igual. Moisés dijo, no, Dios, no mates a tu pueblo, porque mira, van a venir otras naciones y van a decir, mira, ahí los enterró ahí en el desierto. La intercesión de este hombre de Dios, Moisés. Entonces, tú y yo somos el medio para llegar a nuestra familia, para llegar a nuestras amistades, para llegar a nuestra nación. Y una de las cosas que ahorita es demasiado importante para todo líder de Dios, que hablemos la palabra pura. Lo que dice, porque la palabra de Dios es para ¿qué? Para instruir, para redarguir, para corregir, a fin de que tú y yo seamos enteramente preparados para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:15, toda la escritura es inspirada por Dios. Primera de Pedro 1:21, es inspirada por Dios. Hay muchas preguntas, así como el apóstol Pablo, antes de ser un creyente, antes de ser un hijo de Dios, él iba, y mencionamos hace unos domingos, cómo él perseguía a la iglesia. En Hechos capítulo 8 está la narración, cómo el apóstol San Pablo, se alegraba y se ahora otros más que voy a matar. Ahorita, en muchas partes del mundo, muchos cristianos están siendo sacrificados. Y tú y yo, que tenemos ahorita todavía la libertad en esta preciosísima nación, ¿por qué no aprovechar este tiempo? Si sabemos que va a haber un terremoto, avisamos y nos preparamos, pero lo que viene nunca ha acontecido. Entonces, pueblo de Dios, de veras, con todo nuestro corazón, así como este hombre Pablo se dio totalmente a la obra de Dios, pero fíjate lo que pasa, que el pueblo gentil agarró la palabra y a su pueblo, como Jesús dice en San Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bueno, el apóstol Pablo similar, pero pues jamás como el Hijo de Dios. El apóstol Pablo quería que su pueblo, pero ¿sabes qué? El pueblo gentil, a él, por eso fue el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, las cartas, de todas las cartas, Romanos, Gálatas, Efesios, Corintios, todas las cartas que están casi en el Nuevo Testamento, al pueblo gentil, al pueblo no judío. Entonces, qué privilegio, pueblo de Dios. Por eso el versículo dice aquí, porque también nosotros también en otro tiempo estábamos desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos.
Hasta está subrayado. ¿Por qué? Porque el pueblo rechazó a Jesús, su pueblo, su propio pueblo. A lo suyo vino, Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos, el pueblo judío no le recibió. Entonces nos dio esa entrada. Así es. Cuando tienes la oportunidad tú, que te dan una oportunidad, tú la aprovechas. Sí, porque yo convivo con un niño y una niña muy seguido, y el niño le gusta comer muy bien y la niña no. Entonces cuando se le sirve el plato, la niña dice, no. Pero luego se lo doy al niño y el niño le entra. Le entra. Y luego la niña dice, entonces sí quiero. La provoqué a hacerlo. Entonces ahora sí quiere porque ve que el niño le está entrando. Exactamente eso hace Dios. Eso hizo Dios. Exactamente. ¿Tú no quieres? ¿Te haces del rogar? Y por esa causa nosotros tenemos el evangelio, ¿eh? Eso es lo que está diciendo el versículo. El apóstol. Por causa de eso. ¿Qué crees cuando subí yo de peso? Cuando mi esposa estaba embarazada. Ella comía algo y lo vomitaba. Íbamos a un lugar y lo vomitaba. Y cuando ya no le iba a caer, dice, no me lo voy a comer. Entonces yo le tenía que entrar. Así que, ni modo. Ella no podía, yo sí podía. Así que no estoy presumiendo mis gorduras, pero estoy diciendo lo bendecido. Bueno, no presumamos ni seamos arrogantes que el pueblo de Israel perdió y nosotros no. Es la oportunidad que Dios brindó. Pero Dios no ha terminado Dios con su pueblo Israel. No es lo que sigue, no ha terminado. Sí. Mira qué bonito versículo el 29. Dice, Y esto refuerza para unos comentarios que estuvimos haciendo días, creo que hoy en la mañana. también. ¿Qué dice el versículo Dice, 29? porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que el Señor da, nunca lo vuelve a tomar. Porque hay un versículo que muchos lo leen en el libro de Job. Dice, Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Está en el sentido de que Él es soberano, no que Él te quita. Entonces muchas veces malentendemos la voluntad de Dios creyendo, me pasó esto, entonces es porque Dios quería que yo perdiera esto. No, estamos malentendiendo a Dios. Este versículo dice que lo que el Señor da, Él no te lo vuelve a quitar. Te lo puede robar el diablo y te lo puede quitar otro ser humano, pero lo que Dios te da, nunca te lo quita. No te lo toma. Entonces, ¿por qué crees que decíamos hoy en la mañana, creo? Si el diablo hoy en día usa la música para influenciar al ser humano a como le convenga a él. ¿Por qué? Porque antes era un instrumento de alabanza a Dios. Entonces los dones y el llamamiento siguen vigentes hasta que te mueras. Siguen vigentes. No importa cómo mires a una persona, el llamamiento es llamamiento. Y los dones ahí están. El Señor nunca toma lo que ya te dio. Grábate eso. Y si te dio tu esposo o tu esposa y si llegan a morir, es que el Señor me lo quitó porque lo quería en el cielo. No, Él tiene. Él no tiene base bíblica eso que lo quería en el cielo el Señor. No. Si fue por sus malas decisiones o porque en verdad si está en el Señor y era el tiempo, bueno, ya es otra cosa ahí. Pero no te lo quitó porque lo ocupaba en el cielo. Eso no suena bonito, pero no es bíblico. No es. Porque el Señor lo que da nunca lo quita. Grábate eso. Lo que el Señor te da, nunca te lo quita. Por eso ¿Dónde dice eso, pastor? Por eso Satanás tiene lo que le dio a Satanás. Y lo que decíamos, Adán perdió la autoridad, se la dio a Satanás. Entonces, se me vino otro ejemplo también de los dos hijos de Rebeca y de Isaac, Jacob y Esaú. Esaú perdió la primogenitura porque no le importó.
Él la cedió, no se la robó Jacob. Sí era tranza Jacob, por eso se le cambió el nombre de Jacob a Israel. Pero la verdad, a Esaú dijo, pues ¿qué me voy a morir? ¿De qué me va a servir la primogenitura? Y sabes que para el pueblo judío el ser primero es mucho más de lo que nosotros tenemos aquí como primogénito. Allá tiene una relevancia en lo que es la palabra de Dios, en lo que es la ley, en lo que es dentro de la sociedad. Entonces, tú y yo, si no valoramos, por eso leíamos un versículo, estuvo buenísimo, de veras, entre paréntesis, les invitamos, Jocabed, pues 2 de mis hijas estuvieron presentes, pero ella cuando puede no se pierde. Si ella es una joven, con mayor razón nosotros, no se la pierdan. Los domingos 7:30 de la mañana, aparte que es un bonito, precioso convivio. Mire, leímos esto, cuando tú tienes en tus manos lo que Dios te ha dado a través de Jesús. Leímos en Gálatas 6:4, dice la bendita palabra de Dios, Gálatas 6:4, y yo sé que esto llegó a nuestro espíritu. Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Pero para poder que llegue la palabra a nuestro espíritu, necesitas tener esa comunión, esa comunicación con Jesús. Entonces lo vas a conocer. Les decía las 13: comunión, comunicación y conocer a Dios. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando tienes estas 13, primero lógico lo recibes como el único y salvador y suficiente salvador. Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Entonces, una vez que lo recibes, tienes esa comunión, tienes esa comunicación, lo vas a conocer, el conocimiento. Entonces es cuando se va a entender Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Dios envió el espíritu de Jesucristo. Tienes el espíritu de Jesucristo, entonces tienes la mente de Cristo, llegan pensamientos sucios, fuera. Tienes el escudo, tienes toda la armadura de Jesucristo. ¿Qué dice? ¿Qué dice en Romanos 6 del 10 al 18? Tomad toda la armadura, toda. No dice que nomás te pongas el casco y estés todo aquí, que te dan un balazo y te matan. No, te llega la palabra como las palabras de golpes de espada, la rebotas. Te dice, eres un bueno para nada. Allá en un pueblo donde yo nací, le decían a uno, oh, ya llegó el mal hecho. Qué duro. Y así le dicen, oh, la familia del mal hecho. Y una vez yo ya de grande le dije, mamá, ¿y ellos aguantaban? Sí, ya como muy natural. ¿Por qué? Porque no han entendido lo que significa que Jesús se dio por ti y por mí. El amor de Jesús por ti no es, cuando no se tiene este espíritu de Jesucristo en tu corazón, es por eso que el enemigo dice, ya sé cómo atacarlo en los pensamientos, ya sé cómo atacarlo en sus emociones. Es muy delicadito. Ya sé cómo la voy a atacar a esta fulanita. ¿Y sabes qué? Y en tus acciones lo reflejas. Satanás vino ¿para qué? Juan 10:10. Jesús lo dijo, el ladrón solo ha venido ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. ¿Que Jesús qué es? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Satanás vino a robar, matar y destruir. Satanás siempre ha copiado
pero Él para destruir. Pero Él no te la pinta que te viene a destruir, te la pinta bonito, pero te da el trancazo a matar. Entonces, pueblo de Dios, es muy importante que el llamado, como dice aquí lo que hemos leído este versículo, este llamado que Dios te ha dado, no te lo puede quitar nadie. El don espiritual, porque hay dones naturales, pero Dios se refiere a los dones espirituales, porque Dios repartió dones a los hombres, a todo el ser humano para sobrevivir y para vivir. Nadie se muere de hambre si pone en acción lo que Dios nos ha dado. Por eso dice en Eclesiastés 9:10, lo que tengas a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas, porque al sepulcro donde vas no hay ciencia, no hay sabiduría, no hay obra, no hay trabajo. Entonces nadie se muere de hambre. Lo que pasa es que el diablo vino a robar, matar y destruir. Te pone tantas cosas que no sirves, que el mal hecho, que el bueno para nada, y puras palabras negativas. Pero Jesús te dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Entonces, pueblo de Dios, y nomás para que ya vamos a terminar, estos versículos, los últimos versículos del capítulo 11, dice los últimos versículos del 33 al 36, Él llega a esta exclamación. Ya una vez que le dice a los judíos, mira tu pasado, cómo Dios te libró, sacándote de la esclavitud. En el número 10 les dice Pablo, mira todo lo que está a ti a tu alcance en el presente. Y luego en el futuro, mira lo que Dios te da, que te va a levantar, te va a dar un corazón nuevo, lo que leímos en Hebreos y en Jeremías 31 al 36. Y ahorita llega la exclamación del apóstol Pablo. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. No de la ciencia de un ser humano, de un científico, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le puede decir a Dios, hey, Dios, haz esto? Oh, mira Dios, si no me sanas, hey, ya no te creo. ¿Quién eres tú? A Dios, ¿quién le puede decir? ¿Quién fue su consejero? Oh, mira Dios, tienes que hacerle así porque si no, pues te va a ir mal, Dios. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? O sea, ¿qué le das tú a Dios? Aún si tú le das de lo primero de lo que tú sacas, Dios te da a manos, pero en abundancia. Porque Él ya se dio. Porque lo que le damos es de lo que recibimos de Él. Porque, ¿qué dice Salmos 24:1? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué Él fundó la tierra? Dice, con sabiduría. Entonces, es que también diciendo lo del diezmo, como no se sabe entender que Dios te dio el Espíritu de Jesucristo, entonces no vas a tener la mente de Cristo. Ni al no tener la mente de Cristo, viene el Satanás y te bombardea y te dice, no hombre, eso es puro negocio. Porque por otras gentes, por su mal testimonio, sirven de pie de tropiezo. Pero tú, si tienes la mente de Cristo, tú vas a decir, hermano, de veras, si no te arrepientes, el lago de fuego te espera. Porque esa es una cobardía. Cuando tú te tienes que enfrentar con una situación difícil, no lo cuentes a nadie. Ve directamente lo que dice San Mateo 18:15, los 4 pasos que da Jesús. Ve con tu hermano. Y al ir con tu hermano, Dios quiere que en el primer paso, ahí quede y nadie se va a dar cuenta. Hasta ahí, pastora Eva. Vamos a concluir, hermanos. Pero sí te digo, al concluir estos 3 capítulos que 9, hablan de 10 y Romanos, 11. vuelvo a recalcar, el 9 habla del pasado de Israel. El 10 habla del presente de Israel.
Y el Y el 11 habla del futuro de de Israel. lo que viene ya pronto. Y ese futuro va a acontecer antes. Eso va a acontecer. ¿Qué va a acontecer? El levantamiento de la iglesia. Estamos en los tiempos, hermanos, donde no tienes que rogarle a nadie porque sirva a Dios. No le ruegues. Busca a aquellos que andan queriendo servir a Dios, pero no saben cómo. Amén. Busca a esos. El que No quiera, no dijo te Jesús. detengas con el que no quiere. No pierdas el tiempo con el que no quiere. Busca a aquellos. Te pregunto, haz una lista de todos tus familiares, todos tus parientes. ¿A todos les has hablado del evangelio? Te vas a dar cuenta que faltan muchos. No importa si han ido a una iglesia, no importa si que saben de Biblia. ¿Tú les has hablado? ¿Tú les has hablado? Haz una lista, y si no, si están lejos, por teléfono, por Sí. carta, por como sea, hazlo. Después, con los compañeros de trabajo, haz una lista. Todos los que conoces, haz una lista. ¿Ya a tú personalmente, ya les hablaste? No, es que ya va a una iglesia. ¿Y? No estoy hablando si van a una iglesia. ¿Tú ya les presentaste el evangelio a ellos? ¿Tú ya lo hiciste? En donde estás viviendo, ¿tú ya hablaste con ellos? No, es que ellos ya van. No estoy hablando de eso. Es que no le hacen mal a nadie. No estoy hablando de eso. ¿Tú les presentaste el evangelio a ellos? Tienes tus hijos, vienen contigo a la iglesia. ¿Tú les has presentado el evangelio a tus hijos? ¿Tú les has presentado el evangelio a tus hijos? Sorpresa, ¿verdad? Ahorita que te estoy diciendo. Asegúrate que tengan a Cristo en su corazón. No, pues lo llevo en la iglesia para que le hablen de Dios. No. Tú les has presentado el evangelio directamente. Eso es, haz una lista y date cuenta que necesitamos rescatar a aquellos que quieren. No te entretengas con aquellos que no quieren ni se hacen de rogar. Porque la palabra de Dios dice que en estos tiempos que estamos ya, el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, empuérquese más. Como sea, los tibios lo va a vomitar de su boca. Si hay gente en las iglesias que son tibios, no, como sea, no son aceptados por Dios. ¿Quién de ustedes va y paga algún producto en la tienda a medias, que esté a medias? ¿Quién va y compra una camisa o un traje sin mangas? Pues ya no es traje. ¿Quién va y compra una soda que ya sea abierta? Pues no. A medias no. Total, todo o nada. Todo o nada. Estamos en esos tiempos, es todo o nada. Esos son los tiempos. Todo o nada. Entonces busca a esos que quieren todo, que son sinceros, pero no saben cómo. Esos necesitan a Cristo. Esos tienen que conocer que Cristo es el camino. Religiones hay, pero ni Buda, ni Mahoma, ni tantos que mencionan, ni uno resucitó y ni uno murió en la cruz. Solo Cristo, solo Cristo. Amén. El único que bajó y se metió al lodo y nos cargó y nos sacó del hoyo cenagoso, del pozo de la desesperación, fue Cristo. Aquí va más de una religión, es una relación con Él. Entonces, si alguien está jugando al cristianito, apártate, vete con los que le entran. No los critiques, no los fusiles, no te metas a alegar, no pierdas tu tiempo ahí. El tiempo está corto. Amén. Éntrale duro, si eres cristiano, éntrale con ganas. No tienes que saber toda la Biblia, pero lo que tú sepas de Biblia, asegúrate que lo estemos haciendo. Lo que sepas de Biblia, porque el Señor nos va a demandar, dice, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Porque para los hijos de Dios, fíjate bien lo que voy a decir, porque para los hijos de Dios no consiste en que si hago este pecado o hago el otro, o que dejé de hacer esto o dejé de hacer el otro. No, nos está demandando aquel tipo de pecados que omitimos. Por ejemplo,
cosas que yo sé que debo de hacer y no hago, para nosotros es pecado. Para nosotros es pecado. Lo que yo sé que debo de hacer y no lo hago, me es pecado. Entonces, no te detengas, aprovecha, hazlo. No te entretengas con nadie que sí quiere, que no quiere. Mejor éntrale tú y busca a aquellos que quieren. Busca, haz la lista, llámales. ¿Quieres? ¿No quieres? ¿Quieres? ¿No quieres? Rápido, vámonos, al que sigue, al que sigue. Vas a mirar que hay bastante necesidad, gente sincera. Están hartos de gente hipócrita. Están hartos de gente que dicen que va a la iglesia y te llevan doble vida. Están hartos de todo ese mugrero. Están hartos. Entonces, gracias a Dios que yo considero esta iglesia y le doy gracias a Dios porque es una iglesia sincera. Alguien dijo, pues no soy perfecto. Te voy a decir una cosa, nosotros no podemos manejar eso de que no somos perfectos, porque en Cristo somos perfectos. Cuando digo no soy perfecto, déjalo explico, se entiende como que no soy perfecto, nací imperfecto, Dios así me hizo, entonces no tengo toda la responsabilidad yo. Y ahí no nos cae el peso que debía de caernos. Es que los demás, no, en Cristo somos perfectos porque Él nos hace perfectos, porque Él nos hace justos, es lo mismo. Él nos hace justos, Él nos justifica, no en nuestras fuerzas, no en nuestro hacer. Así que somos perfectos en Él, porque humanamente no, pero en Él somos perfectos. Entonces tienes que verte como perfecto, que es sinónimo de justo. Es muy importante eso, hermanos. Puestos de pie, vamos a orar. Dice Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntos. Otra vez, pastora, despacito. Dice Isaías 40:12. Dice el incomparable Dios de Israel. El incomparable Dios, di tu nombre. El incomparable Dios de Eva. En este caso tu nombre. El incomparable Dios, di tu nombre. Dice 40:12 de Isaías. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Con 3 deditos. Y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego. El Líbano, que son los cedros más altos y lo más buenísimo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca
hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarascas. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre poderoso, te damos gracias, Señor. Eres soberano, eres sublime, Señor. Gracias, gracias, eres el Adonai. Gracias, Padre, gracias. Te doy gracias, Señor, por este pueblo, Señor, que ha confiado en ti, ha esperado en ti, Señor. Esas madres que día a día se levantan, van por el alimento para su familia, el esfuerzo que hacen. Gracias de esas mujeres que están funcionando como padre y madre, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se esfuerzan por agradarte, Señor, sabiendo que tú te encargas de sus hijos, Señor, si ellos se encargan de obedecer tus estatutos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque esperamos en ti, Señor, y te reconocemos como el soberano, Señor, que sin ti no somos nada, Padre. Te doy gracias, Señor. A ti sea la honra y sea la gloria, Padre. Amén. Amén. Bendiciones, les amamos. Amén.